Hola, bienvenidos una vez más a NSN Podcast, este espacio para analizar y discutir los principales temas económicos, sociales y de interés general para todos ustedes en sus hogares y sus empresas. Como es natural, estamos en un año electoral y hay demasiada información sobre todos los asuntos, pero especialmente en los temas económicos. Empiezan las discusiones en la familia, con los amigos, empezamos a hablar de cifras, del contexto macroeconómico, para dónde va el país, en qué estado está la economía colombiana. Y entonces es muy importante que todos estén informados alrededor de cuál es la situación económica actual del país y alrededor de eso, pues cuáles son los principales problemas o fortalezas que tiene nuestra economía, y para ello tenemos un experto en la materia. Él es el profesor Mauricio López González, profesor e investigador del Grupo de Macroeconomía Aplicada de la Universidad de Antioquia, economista y doctor en Dirección de Empresas. Profesor Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, Edwin. Un placer estar aquí. Bueno, Mauricio, empezamos. Todo este tema de elecciones nos tiene hablando de un montón de cifras, hay distintos asuntos, el salario mínimo, la inflación, las tasas de interés, el crecimiento de la economía, de todo. Entonces hay demasiada información que a veces las personas que no son muy expertas en esta materia, pues les cuesta sintetizarla. Quería preguntarte inicialmente, ¿cómo ves la situación actual de la economía colombiana? ¿En qué estado estamos? Bueno, uno podría decir que el estado actual de la economía colombiana es una suerte de estancamiento. Estamos en un periodo en el cual la economía está operando, digamos, por cierta inercia. No se observan grandes proyectos de inversión desde el sector privado, sino que el impulso que hoy tiene la economía, que repito, parece ser inercial, proviene más del sector público. Entonces ese es como nuestro, en el ciclo económico, la fase en la que nos encontramos, un periodo en el que la economía está creciendo muy poquito, un crecimiento, llamémoslo mediocre, muy bajo, muy por debajo de lo que requiere la economía hoy para solventar los programas sociales y los grandes proyectos de inversión que hoy se requieren. Hay una cifra que llama la atención que acaba de publicar el DANE, profesor Mauricio, y es el índice de seguimiento a la economía colombiana. Y ese nos está mostrando que la economía para el último mes tuvo un crecimiento anual de 1.65, pero analizando un poquito más en detalle esa cifra, profesor, pues se alcanza a analizar que el sector público, todo lo que tiene que ver con sector público, lleva 9 meses consecutivos siendo el sector de mayor crecimiento de la economía colombiana, el que más crece, ¿sí? Pero a la vez estamos observando que sectores como la industria manufacturera o el agro llevan 5 meses consecutivos cayendo. Eso es sostenible en el tiempo, o sea, que crezca el sector público a costa del sector privado. Edwin, en efecto, este es un indicador muy importante. Los indicadores asociados a la producción, el Producto Interno Bruto y en este caso el índice de seguimiento de la economía, justamente lo que nos brindan es un panorama muy bueno sobre la salud del estado de la economía. Y lo que vemos hoy, como bien lo dices, es que la base, el soporte de la economía colombiana hoy está en la administración pública. Es el sector público lo que está jalonando el crecimiento bajo que tenemos. Claro, con los recursos que recauda del sector privado. Y con endeudamiento. Ahorita quizás nos dé la oportunidad de hablar un poco de las finanzas del Estado. Entonces lo que vemos hoy es que no hay unas iniciativas del sector privado, no hay sectores productivos como la industria o el agro, como bien mencionaste, que estén jalonando el crecimiento, sino que el crecimiento mediocre nuevamente que tenemos viene dado por el crecimiento de la administración pública. Muy bien, y combinado a esos temas de crecimiento es que vemos que la economía crece poco, pero las últimas tasas de desempleo que ha publicado el DANE son tasas de desempleo muy bajas. Quizás de las más bajas que ha tenido el país en las últimas décadas. ¿Cómo conversa eso? ¿O por qué el desempleo es tan bajito cuando la economía está creciendo, como tú lo dices, de una manera muy mediocre? Bueno, aquí tenemos también un dilema. Hay una pregunta en el aire que tiene que ver con dos temas. Uno que tiene que ver con si hay un cambio en la estructura de la economía colombiana que ha llevado a que hoy tengamos una tasa de crecimiento de mediano a largo plazo más bajita y asociada a esa tasa de crecimiento una tasa de desempleo también más baja. O si en efecto, como han planteado algunos,
hay dudas sobre los datos que nos está planteando el DANE. Entonces yo creería que puede haber algo de ambas. Para la segunda hipótesis no tenemos mucha información. En el primer caso, claramente vemos hoy que el crecimiento de largo plazo del que hablábamos hace 10, 20, 30 años, hoy es muchísimo menor. Y asociado a ese menor crecimiento de largo plazo, entonces también tendríamos una tasa de desempleo más baja. Esa podría ser una de las explicaciones que nos lleva hoy a enfrentar tasas de crecimiento bajitas asociadas a tasas de desempleo también muy bajas, tal vez las más bajas en este siglo. ¿Alguna relación también puede tener eso, profesor Mauricio, con la informalidad? Es decir, el cuenta propia, el que vende dulces, el que vive del rebusque. ¿Eso puede ser también lo que está jalonando el empleo en el país hoy más que el empleo formal? En efecto, también hay ya, cuando uno mira el detalle, la filigrana de los datos, se da cuenta de que los cuenta propia, los trabajos malos, entre comillas, informales, están creciendo. Hoy tenemos una informalidad que supera el 50% del empleo en Colombia. Pero también hay un hecho asociado a la última reforma laboral, que lleva a que grandes empresas, dado que la jornada de trabajo se ha reducido, se hayan visto en la necesidad de contratar turnos adicionales, y esto probablemente es lo que ha llevado a que el empleo no caiga como uno esperaría ante un panorama económico adverso con una tasa de crecimiento económica muy baja. Profesor Mauricio, mencionas distintos temas que me llaman la atención. Entonces partimos como de un escenario de un crecimiento mediocre en la economía colombiana. Estamos creciendo incluso por debajo de economías de la región y del promedio mundial, pero a la vez tenemos tasas de desempleo bajas y estamos observando, según las cifras que nos muestra el DANE, una inflación relativamente baja también, que llama la atención si pensamos un poco en que parece ser que los efectos del incremento del salario mínimo no se están viendo reflejados en la cifra de inflación que publica el DANE. Y ahí me llama la atención que mencionas que hay algunas cifras del DANE que parece que generan cierta controversia. A mí en lo personal me genera controversia el dato de la inflación, porque con un incremento del 23 y una inflación que está rondando alrededor del 5%, 5,5% y no pasa más de ahí, ¿qué puede estar explicando este fenómeno? Los empresarios absorbieron el efecto del salario mínimo y no incrementaron los precios, o puede ser que los precios no estén incrementando es porque la economía se está enfriando con ese crecimiento tan bajo. ¿Qué puede explicar este fenómeno tan particular? Yo creo que hay de ambos lados. En mi caso personal, sí creo que había un margen que fue absorbido por los empresarios. Digamos que anticiparon esa medida que en diciembre se nos anunció del incremento del 23%, generaron una expectativa y aumentaron los precios, pero no lo hicieron de forma proporcional a ese incremento del salario mínimo. Ahora, hay que decir también que el incremento del salario mínimo es eso, un aumento del salario mínimo legal vigente. No subieron todos los salarios de la economía en un 23%, sino tan solo el salario mínimo, que recordemos son alrededor del 11% de los ocupados en Colombia quienes ganan este salario. Entonces, digamos que había un margen, probablemente en muchas empresas que lograron absorber. Muchas empresas medianas, pequeñas no tenían ese margen, esos son los más sacrificados. Pero de otro lado está nuevamente el tema de los datos. Ciudades como Medellín, uno observa que son muy costosas en comparación con otras, en las cuales se pregunta uno si en efecto en lo transcurrido del año los precios han crecido tan solo un 5,5% o si ha habido un aumento más elevado y que no está siendo efectivamente medido. Muy bien. Mauricio, y otro tema que mencionabas es, claro, una economía colombiana que está creciendo. Fundamentalmente el empujón fuerte parece ser que lo está dando el sector de la administración pública y defensa, y eso es difícil de sostener en el mediano plazo porque sabemos que el sector público, pues su presupuesto proviene del sector privado, de los tributos, pero también mencionaste el tema de endeudamiento. ¿Cómo está el país hoy en términos de endeudamiento? ¿Cómo este gobierno cierra en términos de deuda pública
y cómo ha venido entonces apalancando ese crecimiento a través de deuda, como lo mencionabas de alguna manera. Bueno, muy bien. Yo creo, Edwin, que ese es quizás el principal problema que hoy tenemos en Colombia. A mí el crecimiento, si bien está estancado, yo pensaría que es un tema temporal, transitorio. Los empresarios, las grandes empresas están viendo qué ocurre con las elecciones, grandes proyectos de inversión, de ampliación de plantas están detenidos, pero eso se va a liberar próximamente. El tema de la inflación, si bien está creciendo, no está disparada, el desempleo pareciera ser que está controlado, pero el tema de las finanzas públicas sí me preocupa y mucho, y en particular el tema del endeudamiento. Hoy el país tiene una deuda pública superior al 60%. Algunos organismos internacionales hablan para economías como la nuestra, economías en vía de desarrollo, en transición, que niveles entre el 50 y el 60% comienzan a presentar problemas de sostenibilidad. Eso quiere decir que si yo tengo un endeudamiento público muy alto, cada año tengo que sacar una tajada del presupuesto también muy amplia para satisfacer o abonar los servicios de la deuda. Para pagar intereses de la deuda. Para pagar intereses. Entonces yo del presupuesto cada año estoy sacando, Colombia está sacando un porcentaje muy elevado. Y al hacerlo dejamos por fuera recursos que podrían bien aplicarse en otros sectores, en educación, en salud, en materia social, pero no lo hacemos porque tenemos que pagar los intereses y amortizaciones de la deuda. Y un endeudamiento muy alto implica que lo que tenemos que sacar cada año es una tajada igualmente muy amplia, muy grande. ¿Por qué tanto afán del gobierno para endeudarse en estos últimos meses de su periodo? Eso es normal en términos macroeconómicos, siempre que hay elecciones en los países, que los gobiernos gasten más y se endeuden más al final, o estamos ante un hecho particular o raro en el caso colombiano. Bueno, la teoría económica tiene una explicación para este hecho. Hay una corriente que se denomina el ciclo político de los negocios, que estudia cómo en los periodos electorales previos a las elecciones se dispara el gasto público, lo cual hace crecer la economía, genera algo de inflación, pero reduce el desempleo. Los gobernantes tienden a mostrarse como muy buenos mandatarios en el sentido de que están generando una expansión económica, y esto intenta movilizar al elector para que, si se puede ser reelegido, pues se haga así, o si no, favorecer el partido político el cual están representando. Entonces pareciera ser que en Colombia está ocurriendo algo similar. Estas evaluaciones de ciclo político de los negocios se han hecho para muchos países. En Colombia en años pasados las estimaciones daban cuenta de cómo en los periodos electorales la economía tendía a crecer más, producto de mayor gasto público originado en endeudamiento, un mayor incremento en el déficit fiscal que hacía que el endeudamiento público también se disparara, y pareciera ser que hoy, pese a la ley de garantías, estamos viendo lo mismo. Estamos viendo un Estado que está gastando mucho en un periodo electoral con el ánimo de quizás incidir sobre las elecciones. Es decir que el próximo presidente o presidenta de Colombia, sea quien sea, quizás el principal problema que tendrá que resolver es el alto endeudamiento que queda tras el gobierno de Gustavo Petro, y eso puede ser sinónimo otra vez de reformas tributarias. Es muy probable. En materia económica, yo me atrevería a decir que ese va a ser el principal problema. Hay otros problemas, hay unos problemas de corrupción, hay problemas de seguridad, pero en materia económica mi mayor preocupación tiene que ver con el endeudamiento público, el saneamiento de las finanzas del Estado, el hecho de que hoy los ingresos tributarios no están creciendo al mismo ritmo que años anteriores, están igualmente estancados o incluso están cayendo un poco, pero el gasto público viene creciendo, y esa brecha entonces, a la que llamamos déficit fiscal, se viene ampliando. Ese es un problema estructural al cual el próximo presidente necesariamente tendrá que ponerle mucho cuidado. Profesor Mauricio, ¿y qué tanto está incidiendo también en este problema el tema de Ecopetrol? Hemos visto que las utilidades de Ecopetrol, los últimos reportes han sido siempre a la baja, y aparte de los ingresos tributarios, Ecopetrol es la principal fuente de ingresos del gobierno nacional. ¿Cómo tratar también de revertir ese tema de Ecopetrol, esos efectos negativos? Sí, desafortunadamente nos tocó una
suerte de mini bonanza petrolera, el precio del petróleo se disparó producto de la guerra, pero nuestra principal empresa, al interior de ella no contábamos con los mecanismos o la estructura de saneamiento que permitiese absorber adecuadamente esa bonanza. Entonces, hoy todos los problemas que tiene Ecopetrol los estamos pagando en la medida en que vemos que el precio de la acción se cae, las utilidades se caen en un periodo en el cual estaba dado todo para que ocurriese lo contrario, es que los ingresos crecieran. Bueno, profesor, lo voy a meter en otro tema que para los economistas yo sé que es un tema hoy complejo, por lo que representa en términos de institucionalidad, y es el tema del Banco de la República. Está ese rifirrafe permanente entre el gobierno nacional y el Banco de la República como institución, su junta directiva, básicamente, por un inconformismo del gobierno, le dice al banco, es que ustedes están subiendo demasiado las tasas de interés y con eso están generando unos serios problemas para las personas y las empresas en el país, y entonces están básicamente matando de hambre a las personas al subir las tasas de interés. ¿Cómo se puede percibir esa situación? ¿Las tasas de interés podrán seguir subiendo o no? Porque también sabemos que ha habido de alguna manera una amenaza del presidente Petro hacia el Banco de la República diciendo, es que si siguen subiendo las tasas de interés, entonces tendré que volver a subir el salario mínimo. ¿Para dónde van las tasas de interés? ¿Y eso cómo nos afecta como colombianos? Muy bien, este es un debate muy importante, no es un debate cualquiera. Históricamente, Colombia ha sido una de las naciones con mayor estabilidad macroeconómica en la región, y esto en gran medida se debe al manejo, llamémoslo adecuado, ortodoxo, que ha tenido el Banco de la República de la política monetaria. Entonces, los beneficios los venimos viendo hace mucho tiempo, esa independencia, esa autonomía del banco. Eso quiere decir que para nosotros es muy importante el que el Banco Central, el Banco de la República, opere de esa forma, de manera autónoma e independiente. Ahora, lo que hemos visto recientemente, yo personalmente creo que no era necesario subir 100 puntos básicos la tasa de interés, tal vez un poco menos o incluso dejarla constante. Mi anhelo es que en los próximos meses, como estamos viendo, la inflación no ha crecido tanto, de manera tal que yo esperaría que en los próximos meses esa tasa de interés no continúe subiendo, sino que por el contrario se estabilice o incluso comience a reducirse si, como creemos, los demás indicadores macroeconómicos son consistentes con esa evolución, es decir, una reducción o un estancamiento de la inflación. Y eso nos lleva entonces a otra situación, a otro dilema, y es que hoy tenemos justamente dos instrumentos de política económica que están siendo contradictorios. Por un lado, el banco está haciendo política monetaria contractiva, pero por otro lado, el Estado, el gobierno, está haciendo política fiscal expansiva. Quiere hacer crecer la economía con mayor gasto público. Y eso no es sano, no es bueno para una economía, que tengamos nuestros dos principales instrumentos de política económica en contraposición. Eso no es sano, deberían ir en el mismo sentido. Eso nos lleva, profesor, a un dilema que se ha planteado desde hace mucho tiempo, y es si es sano, de alguna manera, que el ministro de Hacienda tenga asiento en la Junta Directiva del Banco de la República, porque normalmente los incentivos son distintos. Mientras el gobierno quiere gastar más y quiere bajar las tasas de interés para que la gente consuma más y para que la economía camine más rápido, o el gobierno se pueda endeudar más con tasas de interés más bajitas, pues el banco tiene que estar subiendo las tasas de interés porque constitucionalmente su objetivo primordial es controlar la inflación. Entonces, ¿en qué está esa discusión? Yo creería que es una discusión que no deberíamos dar. Ha funcionado bien en el pasado tener al ministro sentado en la Junta, así su posición o su postura en ocasiones sea contradictoria, tenga otros objetivos, pero eso es sano. Justamente esa controversia, ese choque de ideas, de información, creo que es bastante sana para la economía y el manejo de la política económica, de manera tal que, en mi opinión, es necesario que el ministro esté ahí sentado, que aporte,
que dé información de parte del gobierno, las perspectivas. El banco tiene excelentes economistas y excelentes proyecciones y manejo de modelación económica que le permite contar con estimaciones claras frente a lo que va a pasar, pero del lado del ministerio también se tiene información muy clara de lo que está ocurriendo y las perspectivas macroeconómicas que tiene el gobierno para el país. De manera tal que, en mi opinión, sí es necesario que el ministro esté sentado aportando y que se dé la discusión. Ese debate, repito, genera equilibrio en el mediano y largo plazo. Profesor López, un tema adicional, ya que se nos empieza a acabar el tiempo, pero las elecciones están a la vuelta de la esquina y una de esas variables económicas o macroeconómicas que siempre tenemos en la cabeza en periodos electorales es el dólar, el precio del dólar, el comportamiento de la tasa de cambio. ¿Por qué se vuelve tan inestable o tan volátil en años electorales y este año qué podemos esperar que pase con el dólar? Bueno, esa pregunta es muy difícil. Lo que vemos es que ciertamente en el pasado periodos electorales tienden a ser muy inestables con el precio del dólar, bien lo dices. En ocasiones incluso se dispara, otras ocasiones como ahora comienza a reducirse, pero lo que vemos es que mucha volatilidad, mucha inestabilidad. Predecir con exactitud qué va a ocurrir no es fácil. Yo creo que el que tenga el modelo pues casi que se podría hacer millonario en poco tiempo, pero lo que uno sí esperaría es que, o lo que vemos es que no hay señales como que den cuenta de que se puede revertir esta tendencia decreciente que trae la tasa de cambio en las últimas semanas, en los últimos 2-3 meses. De manera tal que yo no veo nada en el corto plazo que cambie esa tendencia. Por el contrario, creería que nos estamos estabilizando en esos valores cercanos o alrededor de los 3.600, 3.650 pesos por dólar. Profesor López, para que terminemos, 2 o 3 temas positivos a resaltar hoy de la economía colombiana y aquellos con los que las personas tendrían que tener un poco más de cuidado en los próximos meses. Bueno, yo creo que muy positivo la resiliencia que tienen nuestros empresarios. En Colombia el empresario ha sabido soportar las diferentes fases del ciclo. Hoy están en un momento, en un periodo en el que grandes inversiones están como en stand-by, a la espera de ver qué va a ocurrir, pero sin embargo continúan ahí presentes. Me parece también importante lo que ha hecho el gobierno en materia agrícola, en materia de tierras. Yo creo que esos beneficios también se podrán ver en el mediano o largo plazo. Yo creo que ahí tenemos un potencial grande. Nosotros somos un país en el que, si bien la agricultura ha venido perdiendo participación en el sector primario, en la producción nacional, seguimos siendo exportadores de bienes primarios y ahí hay un potencial grande para crecer. Creo que este gobierno lo entendió y trabajó en ese sentido, aunque no logramos ver muchos avances y espero pues sí se vean a futuro. Y finalmente un mensaje para los hogares es mantenerse, soportar como los vaivenes que tiene la economía, ahorrar en periodos de vacas gordas para soportar las crisis. Yo creo que un manejo adecuado de las finanzas de los hogares es fundamental en todo momento del tiempo. Muy bien, él es el profesor Mauricio López González del Grupo de Macroeconomía Aplicada de la Universidad de Antioquia. Profesor Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí y compartir contigo. Bueno, y con ustedes nos veremos más adelante en otro episodio de NCN Podcast. Un abrazo.